Hola a todos, muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a resolver dos ejercicios del trabajo práctico de reglas de derivación. Voy a comenzar resolviendo el ejercicio del grupo 1, el ejercicio G. Para resolver estos ejercicios solamente vamos a utilizar reglas de derivación. Por ahora no vamos a utilizar regla de la cadena, eso lo veremos en el próximo video. Tenemos nuestra función que es y igual a raíz cúbica de 15x cuadrado. Podemos aplicar algunas propiedades en esta función antes de derivarla. Por ejemplo, nosotros sabemos que la raíz es distributiva en la multiplicación, por lo tanto podríamos escribir esto como raíz de 15 por raíz cúbica de x cuadrado. Además, otra de las propiedades de la radicación es esta propiedad. Nos dice que si tengo la raíz con radical n de x elevado a una potencia, en este caso a una potencia m, podemos escribir esta ecuación como x elevado a la m sobre n. Es decir, el radical va a pasar a ser parte del denominador de mi potencia y la potencia de x se va a colocar en el numerador. Como raíz de 15, raíz cúbica de 15 es un número, lo voy a seguir escribiendo de esta manera. Y voy a transformar la raíz cúbica de x al cuadrado en una potencia. Esto va a ser x elevado a la 2 sobre 3, ¿sí? Porque 2 es la potencia, va en el numerador, y 3 es nuestro radical, se coloca en el denominador. Por ahora yo no apliqué ninguna de las reglas de derivación, por lo tanto nuestra función sigue siendo la misma, solo que está escrita de otra manera. Esta manera nos sirve para poder derivarla. Voy a anotar aquí algunas reglas de derivación que nos van a ser útiles para derivar esta función. Por ejemplo, la derivada de una constante por una función va a ser igual a la constante por la derivada de la función, ¿sí? Por la derivada de nuestra función, que va a ser f' de x. Otra de las reglas de derivación es la que nos dice que la derivada de x elevado a la n va a ser igual a n por x elevado a la n menos 1. Con estas dos reglas de derivación nosotros vamos a poder derivar esta función. Nuestra constante es el número, ¿sí? Nosotros escribimos esto en la calculadora, nos va a dar un número, y esta es nuestra constante. Y nuestra función es esta x elevado a la 2 tercios. Esta es nuestra función f de x. Nosotros sabemos que vamos a dejar nuestra constante tal cual como está y vamos a derivar nuestra función f de x. Pero nuestra función f de x es una potencia, es x a la n, ¿sí? Y para derivar x a la n tenemos que aplicar esta propiedad. Si bien esto es una fracción, a todo esto lo vamos a denominar como n. La propiedad se puede aplicar igual. Entonces la derivada de y' nos va a quedar raíz cúbica de 15, que es nuestra constante, producto por la derivada de nuestra función, que es x a la 2 tercios. Y x a la 2 tercios se deriva como 2 tercios, es decir, n pasa multiplicando por x elevado a la 2 tercios menos 1.
Esta función ya está derivada, esta es su derivada, pero vamos a tratar de acomodar un poco lo que nos quedó. Esto nos queda 2/3 raíz cúbica de 15 por x elevado 2/3 menos 1 es 2/3 menos 3/3. Esto nos queda menos 1/3. Esta x está elevada a una potencia negativa, por lo tanto podemos escribir esa x con potencia positiva pasándola al denominador. Ahora vamos a aplicar la inversa de la propiedad que vimos al principio. Tenemos una x elevado a una potencia fraccionaria. Vamos a pasar esta potencia fraccionaria como una raíz. Y antes aplicamos la distributiva de la raíz. Ahora tenemos una división. Así que vamos a agrupar esta raíz cúbica como raíz cúbica de 15 sobre x. Muy bien, y este sería el resultado de mi función derivada. Si no pueden llegar a esta expresión, igual está bien dejarlo expresado de esta manera, ¿sí? Este ya es un buen resultado. Pero si pueden trabajarlo un poquito más, pueden llegar a esta expresión. Muy bien, ahora vamos a resolver el ejercicio número F del grupo 2. Para esto vamos a aplicar algunas propiedades de algunas reglas de derivación, que van a ser las siguientes. Tenemos la regla de derivación que nos dice que la derivada de la suma de dos funciones va a ser igual a la derivada de cada una de las funciones, ¿sí? Va a ser igual a la derivada de f de x más la derivada de g de x. Por otra parte, también sabemos que la derivada de un cociente es igual a la derivada del primero por el segundo sin derivar menos el primero sin derivar por el segundo derivado sobre el de abajo al cuadrado. Y otra de las reglas que conocemos es que la derivada de la función seno de x es igual a coseno de x. Con esas reglas de derivación vamos a derivar esta función. Por lo tanto, la derivada de f de x va a ser igual a la derivada de este término más la derivada de este término. En este caso, menos la derivada de este término, ¿sí? El primer término está compuesto por un cociente de funciones. Vamos a llamar a la función 1, es una constante, pero la vamos a llamar función. La vamos a llamar como f, es la función f, y la función g es lo que está en el denominador. Entonces, para derivar este primer término necesitamos aplicar la regla de derivación de la división. Y para derivar el segundo término necesitamos la regla de derivación del seno de x. Entonces, f de x va a ser igual a la derivada del primero, que me da 0, porque la derivada de una constante es igual a 0, esa no la agregué acá, pero ustedes saben que la derivada de una constante es igual a 0. Bien, la derivada del primero era igual a 0, por el de abajo sin derivar lo escribo tal cual, x cuadrado más 1. Menos porque nuestra regla de derivación tiene un menos, ¿sí? Menos
el de arriba sin derivar, es decir, 1 por el de abajo derivado. El de abajo es mi función g. Nosotros sabemos que la derivada de x cuadrado más 1 va a estar compuesta por la derivada de x cuadrado más la derivada de 1. La derivada de x cuadrado es una potencia, como la vimos hace un momento, entonces se baja el exponente y se le resta 1. Nos queda 2 por x a la 2 menos 1, que me queda un 1, pero no se escribe ese 1, ¿sí? Más la derivada de 1, que es igual a 0. Entonces, el primero sin derivar por el segundo derivado es 2x. Sobre el de abajo al cuadrado. X cuadrado más 1 al cuadrado. Muy bien. Acá vamos a escribir menos porque la función tiene un menos. Ese menos se escribe tal cual está. Menos la derivada de nuestra función seno, ¿sí? Nosotros sabemos que la derivada de nuestra función seno es igual a coseno. Menos coseno de x. Muy bien, esta sería nuestra derivada de f de x. La voy a escribir de manera más resumida. 0 por todo esto me va a anular esta parte, se me va a hacer 0. Y acá me queda menos 1 por 2, me queda menos 2x sobre x cuadrado más 1 al cuadrado, menos coseno de x. Muy bien, y esa sería nuestra f' de x.